este vídeo vamos a ver cómo calcular perímetros y áreas cuando no conocemos una de las distancias que necesitamos. Empecemos con un triángulo. En la figura tenemos un triángulo en la que nos dan dos de los lados. Supongamos que nos piden calcular el área de este triángulo. Entonces, utilizando la fórmula, el área es base por altura entre 2. El problema que tenemos en este caso es que la base no la conocemos. La altura es 7 y nos falta uno de los datos para poder calcular ese área. Siempre que nos suceda esto, que nos falte uno de los datos, lo que vamos a utilizar es el teorema de Pitágoras, que decía que la hipotenusa al cuadrado es igual a uno de los catetos al cuadrado más el otro de los catetos al cuadrado. Como vemos en nuestra figura, la hipotenusa es 25 metros y uno de los catetos es 7. Sustituimos entonces en el teorema de Pitágoras y el cateto 2 le hemos llamado B de base porque es la letra que habíamos utilizado en la fórmula del área. Ahora resolvemos los cuadrados y para poder calcular la base al cuadrado tenemos que restar 625 menos 49. Haciendo esa resta podemos quitar el cuadrado aplicando la raíz cuadrada y por último, resolviendo esta raíz obtenemos que la base es 24 metros. Ahora que ya sabemos que la base mide 24 metros, podemos volver a nuestra fórmula del área y sustituir. Y entonces el área será 24 por 7 entre 2, que es 84 metros cuadrados. Veamos otro ejemplo. Un huerto tiene forma de trapecio con las medidas que tenemos en la figura. Nos piden calcular qué cantidad de terreno ocupa este huerto. Cuando nos piden cantidad de terreno nos están hablando del área. Tendremos que calcular el área de este trapecio. Si decidimos utilizar, por ejemplo, la fórmula, el área de un trapecio es base mayor más base menor entre 2 por la altura. Si nos fijamos en nuestra figura, la base mayor mide 71 decámetros, la base menor mide 53, pero la altura no la tenemos y entonces la he llamado X. Si la dibujamos en nuestra figura, es muy cómodo dibujarla desde el vértice superior en vertical. Como en el anterior ejemplo, cuando nos falta uno de los datos, siempre vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. Ahora, para aplicar el teorema de Pitágoras tenemos que hacerlo siempre sobre un triángulo rectángulo. Entonces, dibujamos el triángulo rectángulo sacado de nuestra figura, donde vemos que la altura es X y la hipotenusa es 41 decámetros, pero nos falta la base de ese triángulo. Esa base tendremos que calcularla. ¿Cómo la podemos calcular? Si nos fijamos en las bases de los trapecios, la de abajo es 71 decámetros y la de arriba es 53. Dibujemos las dos alturas desde los vértices. Entonces vemos que 53 decámetros está también en la base de abajo. Bien, nos quedan dos trocitos, el de la izquierda y el de la derecha, que son las bases de esos triángulos que son iguales en este caso. Entonces, esos dos trocitos tendrán que medir 71 menos 53, que son 18. Cuando hagamos 18, entre 2 obtendremos lo que mide cada uno de esas bases de nuestros triángulos, que son 9 decámetros. Bien, pues entonces la base del triángulo que teníamos dibujado en el teorema de Pitágoras es 9 decámetros. Y ahora identificamos, la hipotenusa mide 41 y los catetos miden X y 9. Si sustituimos los datos, siendo la hipotenusa 41 y los catetos X y 9 en el teorema de Pitágoras, podemos calcular los cuadrados y entonces obtendremos que X al cuadrado es la resta de 1681 menos 81, que es 1600, y para calcular X hacemos la raíz cuadrada de 1600, que es 40 decámetros. Ya tenemos entonces la altura de nuestro trapecio, que era X, y podemos volver al área que estábamos calculando, que ahora ya sabemos que será 71 más 53 entre 2 por 40. Hacemos primero la suma, la dividimos entre 2 y obtenemos 62 por 40, 2480 decámetros cuadrados. ¿Qué pasa con los polígonos regulares? Bien, primero vamos a hacer una distinción entre los hexágonos y el resto de polígonos. ¿Por qué? Porque un hexágono regular está formado siempre por triángulos equiláteros. Esto es así porque el radio y el lado de ese hexágono son iguales. El radio es la distancia X del centro a un vértice. En cambio, el resto de polígonos regulares, ya sea un pentágono, octógono, está formado por triángulos isósceles. Esto quiere decir que el radio y el lado ahora ya no son iguales.
Esta diferencia es importante para los problemas, puesto que en un hexágono con un dato tenemos en verdad dos porque el radio y el lado son iguales, y sin embargo en un octógono, por ejemplo, necesitamos dos datos porque nada es igual. Vamos a centrarnos entonces en un hexágono regular. Supongamos que tenemos un problema que dice que queremos forrar un hexágono que hemos construido con un cartón, queremos forrarlo por la parte de arriba con cartulina amarilla, como se ve en la figura. ¿Qué cantidad de cartulina necesitaremos? Bien, el hexágono tiene solo un dato, y es que su lado mide 8 centímetros. Pero en verdad, como acabamos de ver, como un hexágono está formado por triángulos isósceles, sabemos automáticamente que el radio también mide 8 centímetros. Vale, si queremos saber la cantidad de cartulina que tendremos que utilizar para forrarlo por arriba, entonces tenemos que calcular el área. El área podemos calcularlo en este caso sin utilizar la fórmula, usando el área de uno de los triángulos. Vamos a calcular el área de un triángulo, que es base por altura partido de 2. La base de ese triángulo es 8, pero la altura, como vemos, no la tenemos. Vamos a aplicar entonces el teorema de Pitágoras sobre el triángulo rectángulo que hay en la figura. Ese triángulo rectángulo lo extraemos y lo dibujamos aparte con las medidas. La hipotenusa es 8 centímetros y la altura de ese triángulo es X, que es uno de los catetos. El otro de los catetos, cuidado, porque no es todo el lado del hexágono, es la mitad, 4 centímetros. Bien, pues sustituyendo estos datos en nuestro teorema de Pitágoras, resolviendo los cuadrados, restando 64 menos 16, que es 48, y haciendo la raíz cuadrada de 48, obtenemos que X es 6,93 centímetros. ¿Y qué era X? X era la altura de nuestro triángulo. Por tanto, podemos volver al área del triángulo y ahora en vez de 8 por X sabemos que será 8 por 6,93 entre 2. Resolvemos esa multiplicación y obtenemos que el área de uno de los triángulos es 27,72 centímetros cuadrados. Como tenemos 6 triángulos iguales, entonces el área del hexágono será 6 por 27,72, que es 166,32 centímetros cuadrados. Por tanto, la solución de nuestro problema es que se necesitarán 166,32 centímetros cuadrados de cartulina.